Vamos a realizar juntos el ejercicio. De acuerdo al problema que vimos, hemos establecido nuestros datos. Recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solo se va a transformar, y es justamente lo que está pasando con la energía de este fluido en esta tubería y en esta tubería. Vemos el esquema nuevamente, donde hay un edificio. Este edificio tiene una tubería por donde pasa agua en esta parte de arriba, y después dice que hay otra tubería que está 10 metros más abajo por donde también pasa agua. La pregunta en este problema es, ¿cuál es la presión? O sea, la presión 2, la presión de esta tubería. Los datos que tenemos son la presión del agua en esta parte de la tubería, la velocidad, que es de 5 metros sobre segundo, es la velocidad a la que corre el agua aquí. Después tenemos la densidad del agua, que se va a repetir en esta tubería, la densidad del agua no cambia. Y la altura, vemos que hay una altura de 10 metros. Y tenemos área 1, que nos dice que vale área 1, no nos da otro valor, no nos da un valor numérico, por lo tanto, nuestro dato lo vamos a poner así, área 1 es igual a área 1. Todo esto que estás viendo en color negro corresponde a esta tubería. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede con esta, cuáles son los datos que hay. La presión 2 no la tenemos, necesitamos sacarla. La velocidad 2 tampoco la tenemos, no nos la están dando, no nos dan ningún otro dato que pudiera llevarnos a sacarla, entonces necesitamos hacer uso de otras fórmulas para sacar este dato. La densidad es la misma que aquí, no cambia, es de 997. La altura 2, en este caso, como no nos dan otro dato, nos dice que solo hay 3 pisos hacia abajo, o sea, 10 metros. No nos dicen si es la mitad del edificio o si es hasta abajo. Como ese dato no nos lo dan, nosotros consideramos que la tubería está hasta abajo y por lo tanto la altura será de 0 metros. El área 2 nos dice que el área de esta tubería es el triple de lo de esta. Por lo tanto, vamos a poner que área 2 será igual a 3 veces el área 1. ¿Ok? Y por último, el dato de la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, hasta aquí ya tenemos todos los datos, tenemos el esquema y por último vamos a revisar la fórmula antes de pasar a las operaciones. Tenemos que la presión 1 más la densidad por la gravedad por la altura 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado 1 va a ser igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Esto es lo que nos dice la fórmula, que es la ecuación de Bernoulli. No la estoy poniendo seguida porque no me cabe, pero recuerda que esta parte de abajo va después del signo de igual. Bien, vamos a proceder ahora con las operaciones para llegar al resultado de nuestro ejercicio. Listo. Ya tenemos nuestra fórmula. Quiero decirte que lo que ves en negro se refiere a la densidad y lo hice para que diferencies cuál es la presión y cuál es la P que se refiere a la densidad. ¿Ok? Bien, vamos a proceder. Primero, necesitamos ver qué es lo que sí tenemos de esta fórmula y qué es lo que necesitamos sacar o determinar. Presión 1, si la tenemos. La densidad, aquí está el valor. La gravedad, aquí la tenemos. Y la altura 1, aquí la tenemos. Hasta ahí todo tenemos. Más 1/2 de la densidad, otra vez, aquí está. La velocidad 1 al cuadrado, aquí la tenemos. De este lado tenemos todo. No necesitamos hacer ninguna operación para sacar nada de este lado. Vamos a ver de este lado. La presión 2. La presión 2 necesitamos sacarla. Ese dato no lo tenemos. Es uno de los que vamos a sacar. Es lo que nos pide el problema que saquemos. La densidad se repite, por lo tanto sí la tengo, la gravedad también, la altura 2 también. Más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Podemos observar aquí que la velocidad 2 es un dato con el que no contamos, por lo tanto vamos a ponerle que también necesitamos investigarlo. Listo, ya vimos con qué contamos y con qué no. Ahora vamos a ver, primero que nada, yo no puedo tener dos incógnitas en una fórmula. Vamos a hacerlo más fácil. Voy a obtener, en este caso, la velocidad. ¿Ok? Vamos a estar haciendo uso de las fórmulas que vimos con respecto a los fluidos. ¿Qué fórmula nos serviría? Pues bueno, tenemos esta fórmula donde vemos la ecuación de continuidad, que nos habla de que el área 1 multiplicado por la velocidad 1 va a ser igual
al área 2 multiplicado por la velocidad 2. ¿Por qué escogí esta fórmula? Yo cuento con la mayoría de todos los datos a excepción de la velocidad 2, que es lo que quiero obtener. Por eso elegimos esta fórmula. Bien, vamos a pasar ahora a investigar entonces qué es lo que hacemos para sacar la velocidad 2. Hagamos un despeje. Tengo el dato de área 1 por velocidad 1. Necesito aislar la velocidad 2, por lo tanto voy a quitarle todo lo que le estorba. Área 2 está multiplicando, lo voy a pasar del otro lado dividiendo. Esto es igual a la velocidad 2. ¡Listo! Vamos ahora a hacer la sustitución de los datos. Ya hice mi despeje, entonces ya deberíamos de poder obtener la velocidad 2. Vamos a hacer la sustitución de este lado. Área 1. ¿Cuál es el valor de área 1? Si tú observas tus datos, área 1 vale área 1. No tenemos otro dato, entonces ponemos área 1. Por velocidad 1. ¿Cuál es el dato de la velocidad 1? 5 metros. Vamos a poner solo los números para ahorrar espacio. Entre área 2. ¿Cuál es el valor del área 2? Pues nos dice que área 2 será igual a 3 veces el área 1. Eso es lo que vamos a poner aquí. 3 veces área 1. ¿Qué es lo que hacemos ahora para obtener nuestro resultado? Bien, recuerda que nosotros podemos hacer una división, en este caso, y nos dará la unidad. Si tenemos A1 entre A1, nos da la unidad. Y solamente nos queda 5 entre 3. Si nosotros hacemos esa operación, podemos obtener el dato de la velocidad. ¿Cuál sería ese dato entonces? Si tú lo haces en tu calculadora, vas a poder obtener que el dato es de 1.6. Entonces, la velocidad 2 es igual a 1.6 metros sobre segundo. Y aquí tenemos ya nuestro valor, que es el que nos faltaba. Bien, ya que obtuvimos esto, ahora sí vamos a poder sacar nuestra presión 2. Vamos a hacerlo. Observa que para sacar la presión necesitamos hacer un despeje. ¿Ok? Tenemos toda esta parte, después está el signo igual y tenemos esta parte de acá de la presión 2. Lo que necesitamos hacer es despejar nuestra fórmula para obtenerla. Vamos a decir que la presión 2 será igual a, vamos a poner la presión 1 y todo lo que está a un lado de presión 1, densidad por gravedad por altura 1 más 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado. Ya puse toda esta parte de aquí. Ahora, esto que está sumando tenemos que pasarlo restando. Bien, decimos que menos densidad por gravedad por altura 2 menos la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Esta es la fórmula que vamos a usar para sacar la presión 2, que es la que necesitamos. ¿Qué hacemos? Sustituir cada uno de los datos, ¿ok? Sin embargo, voy a adelantarme un paso. En este caso, la densidad, la gravedad y la altura 2, vemos que en el caso de la altura hay un valor de 0. Aquí lo tengo. Si yo multiplico 0 por la gravedad y por la densidad, el valor que voy a obtener va a ser 0. Por lo tanto, podemos eliminar esa parte en nuestra fórmula y solamente sustituir todos los demás datos. Vamos a hacerlo. Presión 2 es igual a la presión 1, 6 por 10 a la 4, más la densidad, nuestro valor es de 997, multiplicado por la gravedad, que es 9.81, por la altura, que es de 10. Más, voy en esta parte, 1/2 de la densidad, el valor no cambia, es de 997, por la velocidad 1, que es de 5 al cuadrado. Menos, aquí ya no nos cupo, vamos a ponerlo de este lado, menos, voy en esta parte, esta la eliminamos, la densidad, que es de 997, por la velocidad 2 al cuadrado. El valor de la velocidad 2 es 1.6 al cuadrado.
Y de esta manera vamos a obtener el dato que necesita nuestro ejercicio, que es la presión número 2. Realízalo en tu calculadora para que lo puedas obtener. Es probable que te varíe por algunos decimales, pero no te preocupes. La presión que yo obtuve fue de 992.04 pascales. Recuerda que la presión la medimos en pascales. Y con eso concluimos. Nuestra respuesta a este ejercicio es esta. La presión que hay en la tubería número 2 es de 168.992.04 pascales. Espero que te haya servido y si tienes dudas puedes escribírmelas.